¿Qué tal? Muchas gracias por darle clic a este video. Si están interesados en una comparación entre la novela de Metro 2033 y el videojuego, pues ya hice un video hablando específicamente sobre eso, intentando comparar lo que se puede comparar de ambas cosas. Entonces, si están interesados en eso, vayan a verlo. Si no, pues aquí está esta novela explicando un poquito mis opiniones sobre la novela. Si les gusta el video, denle like. Si les gusta mi contenido, suscríbanse al canal. Y pues están también invitados a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, pero nada. Yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Como quisiera que saliera el sol. Pero bueno, Metro 2033 es la primera parte de una trilogía. Ahorita en este video nos vamos a estar enfocando solo en la primera parte. Es una trilogía escrita por el escritor ruso Dmitry Glukhovsky. El primer libro fue publicado en 2005 y básicamente sigue la historia de Artyom, sigue la aventura o la misión de Artyom de llegar de su estación, la Vadenka, hasta la polis para pues pedir ayuda porque pues su estación está en crisis. ¿Qué significa todo esto? Pues es difícil de explicarlo solo con este tipo de cuestiones porque esta es una novela de ciencia ficción postapocalíptica. También se le puede decir distopía, pero por lo que evidentemente lo más importante es pues el mundo, no tanto qué ocurre, sino el mundo en el que ocurre. En este caso estamos en lo que hipotéticamente podría llegar sido o podría ser si hubiera pasado una catástrofe nuclear. No dicen específicamente, al menos de lo que recuerdo, qué desencadena todo esto, pero podemos suponer que si durante la Guerra Fría pues el conflicto se volviera caliente o si en la crisis de los misiles entre Turquía y Cuba o con Turquía y Cuba se hubiera puesto pues de crisis, se hubiera vuelto catástrofe, probablemente hubiéramos tenido esta cuestión nuclear muy fuerte que hubiera arrasado básicamente con toda la humanidad, y eso es lo que pasa con Metro 2033. Estamos en el año 2033, después de una catástrofe nuclear, como 30 años después, algo por el estilo, o 20 años después. Entonces todas las personas, porque evidentemente el exterior es todo nuclear y si en Chernóbil todavía hay problemas y en un montón de lugares todavía hay problemas, es porque pues uno no puede salir a lugares solo así. Entonces todo el mundo vive en pues el metro, de ahí viene el nombre, en el metro de Moscú, uno de los lugares más icónicos del país. Entonces todas las personas viven allí. ¿Qué pasa ahí adentro? Pues la verdad es que es una de las cosas que me parece brillante de lo que escribió Dmitry Glukhovsky, que es un mundo completamente diverso. O sea, es una cuestión un poco complicada que se podría considerar sencilla, pero cuando uno ya se pone a pensar en cómo se escribe y en cómo se maneja este tipo de cuestiones, ya se ve que es algo más complicado, que es reducir la escala, porque evidentemente pasó de un mundo de miles de millones de personas a solo la población del metro, que llegan a los pocos miles o a las pocas decenas de miles. Entonces, reducir la sociedad mundial de esa escala masiva a esa escala más pequeña podría parecer sencillo, pero usualmente cuando se hacen ese tipo de cosas se vuelve todo monolítico, es decir, se simplifica todo a este grupo cree esto, este grupo cree esto y ya, no hay diversidad, pero Dimitri logra muy bien mantener esa diversidad dentro de grupos, en general cada facción con sus propias cuestiones, por lo que no solo tenemos estas líneas especializadas como la línea roja, que pues evidentemente roja tiene una ideología comunista estalinista. Está también la Hansa, que es como un centro de comercio, que es puro capitalista Adam Smith. Está también la Polis, que es como todo este centro de cultura y todo ese tipo de cosas. Y está el Cuarto Reich, que de más es decirlo, es neonazi.
La cuestión es que no solo tienen estas cuestiones internas, sino que también en cada estación las personas son diferentes, no son monolíticas de que solo creen esto y ya. Podemos encontrar gente decente en prácticamente todas las estaciones, menos en el Cuarto Reich, porque... Y entonces se da una sensación de realmente un ecosistema vivo, que es bastante difícil de conseguir en estas cuestiones de reducción de población y reducción de sociedad. Usualmente se pierde ese componente vivo y todo se siente muy artificial. En esta novela se mantiene muy, muy bien. La humanidad, como ya dije, está algo así como que en vías de extinción, porque, como mencioné, quedan pocas docenas de miles. No creo, el número exacto no recuerdo, no creo que lleguen siquiera a los 100.000 personas. Hay un colibrí. Entonces, pues evidentemente eso afecta no solo pues la producción y la sociedad en general, sino que también cómo actúan las personas como tal. Evidentemente, al haber facciones políticas y al haber tanta discusión, pues va a haber conflicto entre ellas y va a haber guerra y pues querer apropiarse de territorio y esas cuestiones. Por lo que en el metro, incluso habiendo tan pocas personas, han habido guerras y matanzas masivas y todas estas cosas. Pero también Artyom nos muestra el lado más humano y lo que representa la mayor parte de gente del metro, que por supuesto cada quien quiere luchar por su supervivencia, pero también ven al prójimo como humano, como alguien que también necesita sobrevivir, alguien que también está sufriendo y no tiene los recursos para sobrevivir si es que uno no lo ayuda. Entonces, con Artyom a lo largo de su viaje nos vamos encontrando con muchos personajes que surgen en uno de los túneles o en una estación y deciden acompañarlo. Y en solo el trayecto de una estación a otra, Artyom y ese otro personaje se llegan a tener una conexión súper, súper profunda, que uno podría pensar y verlo así como que irreal. O sea, el camino de estación a estación como mucho dura un par de días, un día como lo normal. Uno no puede llegar a tener una relación tan profunda con alguien en tan poco espacio de tiempo. Pero si nos ponemos a pensarlo en esta cuestión en el que la humanidad está en sus últimas, o sea, no tiene este poderío que tenemos ahora, pues vamos a empatizar un poco más, porque todos hemos sufrido un poco más, todos conocemos de alguien que ha sufrido un poco más. Entonces vamos a escuchar a otras personas y vamos a empatizar, porque nos va a resonar con lo que nosotros hemos vivido. Entonces, desde esa perspectiva, Artyom, teniendo estas relaciones tan profundas con personajes que acaba de conocer, pues tiene sentido. Es simplemente humano ver a alguien que en situaciones difíciles te quiere dar una mano, te quiere apoyar, y tú vas a querer hacer lo mismo. Entonces, esta relación se vuelve muchísimo más profunda y tan cercana y toda esta cuestión, o sea, deja ese raro de te acabo de conocer, sino vivimos todos en el metro, todos vivimos por la misma crisis, estamos en esto juntos. ¿Qué propósito de vida le queda al ser humano en esta situación? Es decir, no hay nada, o sea, todo el progreso tecnológico, científico que lleva a la humanidad haciendo desde su concepción, pues todo está prácticamente perdido. Los científicos, la mayoría murieron, igual que el 90% de la población mundial. Laboratorios, industrias, todo desapareció. Las empresas
O sea, este propósito de trabajar para tener una mejor vida, para tener más dinero, para poder darle una mejor vida a tus hijos, también prácticamente desaparece porque dentro del metro, ¿de qué sirve? O sea, hay dinero, hay comercio, sí, pero ¿de qué sirve? Todo el mundo se puede morir de una enfermedad, todo el mundo se puede morir de un ataque de ratas, todo el mundo se puede morir por básicamente cualquier cosa. No hay prácticamente nada en el metro que justifique dar tu vida por dinero para así vivir mejor después o que tu descendencia viva mejor. Entonces toda esta cuestión deja prácticamente sin propósito al ser humano. O sea, tener hijos, que siempre ha sido como una de las metas de los humanos, es prácticamente lo único que queda, pero ya entra este balance moral de tener hijos en esta situación en la que, pues, es que probablemente van a morir. Ya entra. Entonces, el ser humano en el metro tiene muchas crisis existenciales, no sabe qué hacer con su vida, no hay un propósito real. Entonces, esto es evidentemente uno de los discursos más fuertes que hay dentro del libro. O sea, Artyom se pone a pensar qué es su propósito. Evidentemente, él tiene una misión muy específica que es salvar a su pueblo, salvar a su estación. Pero incluso él se cuestiona así como, ¿por qué? O sea, pueden cerrar ese túnel y la humanidad va a estar a salvo. Si salvamos la estación, igual hay 1000 peligros que pueden acabar con la humanidad rápido. ¿Es esto realmente un buen propósito de vida? Y eso que Artyom tiene una misión muy concreta. Las personas que viven su vida, pues que tienen, no tienen nada. Y por supuesto, el ser humano no puede no tener un propósito de vida. La mayor parte de gente, pues, si no tiene uno claro, pues se lo inventa. Entonces, tenemos no tan grandes, sino que en ciertos momentos muy específicos, ocasiones en las que Artyom se encuentra con grupos que están buscando ese propósito. Se encuentra con un grupo cristiano que trata de evangelizar y todo esto. Se encuentra con un grupo satanista que pues tiene un propósito al final de cuentas relativamente similar, muy diferente en otros aspectos. Y lo que a mí personalmente más me gustó es la religión del gran gusano, o la religión del gusano grande, o como sea que se llamara, en la que pues simplemente la gente cree que el mundo lo creó un gusano gigantesco, el gusano hizo los túneles, la vida nació del gusano por llorar y por su baba de gusano o lo que sea, y ese es su propósito de vida, servir al gran gusano. Y este me parece tan fascinante, primero que nada por la concepción de un gusano dios, que es simplemente gracioso, aunque lógico teniendo en cuenta el contexto de túneles, pero me parece interesante en cuanto a que nos explican de dónde viene la religión, y es que no es como las religiones actuales que son espontáneas y que van naciendo o van creciendo acompañadas de la sociedad, sino que esta fue artificialmente construida específicamente para darle propósito a las personas. Es decir, la persona que creó esta religión pues era un filósofo antes de la catástrofe nuclear. Entonces, cuando llegó al metro y vio a todas estas personas devastadas, no solo físicamente, sino también psicológicamente y espiritualmente, pues decidió que la mejor idea era crear una religión. Entonces nos dice muy claramente de, sí, yo sé que es mentira, pero ¿cómo estarían estas personas si no tuvieran esto como ancla, como algo que les dé propósito? Entonces todo esto me recuerda muchísimo a pues el salto de fe de Kierkegaard, ¿verdad? Saber que pues no es cierto, no tiene fundamento científico, no hay un gusano gigante, no hay nada por ahí
que dé motivo intrínseco a la vida, pero ¿qué más da? Hagámoslo, creámoslo, porque así podemos vivir tranquilos. Entonces lo mismo hace este personaje creando un salto de fe con un dios gusano gigante que pues, qué cool. Y esto nos lleva a otra parte, que es el momento en el que uno de sus más ávidos creyentes se entera de que no existe el gusano, que fue todo un invento de este otro personaje, del filósofo, que simplemente está devastado. En términos de Camus, pues se encontró con lo absurdo de la vida, con un golpe gigantesco, como si una locomotora le hubiera pasado encima, y no tiene nada, se suicida, porque su mundo simplemente se rompe y no hay nada. O sea, el absurdo es tan fuerte que no lo aguanta. Otro aspecto muy interesante es evidentemente que todo está relacionado con pues, las mutaciones y la evolución debido a pues, la radiación nuclear que dejó todo este ataque nuclear que pues cayó en Moscú y en todo esto, que provocó, que hizo que las personas bajaran al metro. Evidentemente hizo que mutaran personas, animales y todo este tipo de cuestiones. Yo no sé absolutamente nada de biología ni nada de ciencia, entonces no podría decir qué tan pertinente o qué tan, al menos hipotéticamente, correcto serían estas mutaciones que plantea Dmitry Glukhovsky, pero sí puedo hablar al menos un poquito de pues, la moral, lo que conlleva filosóficamente estas mutaciones. Muchas no tienen tanto peso como las ratas o los perros o los pterodáctilos, porque al final de cuentas son animales que mutaron en monstruos y los matan como igual mataban a animales. Pero sí llegamos a puntos más interesantes con, por ejemplo, los bibliotecarios, que se encuentran en el libro se le menciona como la biblioteca de Lenin, actualmente es pues, la biblioteca del Estado ruso, que personalmente me llamaron la atención porque yo jugué el videojuego antes de leer la novela. Lo central de los bibliotecarios es que primero que nada guardan los libros, protegen los libros, y segundo que nada no te atacan si los ves a los ojos. Entonces esto me pareció una cuestión muy interesante porque ¿qué eran los bibliotecarios? O sea, no nos dicen qué evolucionó a hacer eso. Entonces da la sensación de podrían ser humanos que evolucionaron de una forma y por eso protegen los libros, porque inconscientemente saben que ahí está el conocimiento y ahí hay poder y ahí pues hay mucho valor y todo eso, y por eso cuando alguien los ve a los ojos reconocen la humanidad en el otro y por eso y no lo atacan, o simplemente son animales cualquiera que evolucionaron y protegen los libros porque ese es su hábitat, entonces lo protegen porque es su casa, y no atacan a los humanos cuando los ven a los ojos porque, qué sé yo, se muestran autoritarios o se muestran que no se intimidan y todo eso, entonces no deciden no atacarlos. No sé, no lo explica el libro, lo cual me dejó un poco perdido, pero aún así parece interesante. Los que sí sabemos que son humanos evolucionados son los oscuros, que llevan a una cuestión muy interesante, porque los oscuros están siendo un problema a la Vadenka, en la estación de Artyom. Son la razón por la que Artyom emprende este camino y hace todo este viaje hacia la polis. Pero nos llega esta cuestión de ¿los deberían de estar matando? O sea, al final de cuentas es un problema de comunicación, ¿verdad? Porque no se pueden comunicar, entonces se consideran amenazas los unos a los otros. O al menos los humanos a los oscuros, entonces los atacan, entonces los oscuros para protegerse atacan de regreso y cosas por el estilo. Entonces, ¿está bien atacarlos? Lo que llega después es, son evolución de humanos. Quitando la moralidad de matar a un humano,
matar a la evolución del humano únicamente para procurarse la supervivencia de esa etapa anterior. Es una cuestión interesante. Como digo, no sé nada de biología, ni de evolución, ni de Darwin. Pero, ¿qué pasa ahí? O sea, las personas mutaron para adaptarse al nuevo ambiente. Entonces, el ser humano antiguo, el Homo sapiens, pues primero que nada no puede sobrevivir en ese ambiente. Y segundo que nada, o sea, ya está desactualizado, se podría decir. Entonces, ¿qué sería lo moralmente correcto hacer en esta situación? Coexistir en paz, humanos oscuros, sabiendo que los humanos eventualmente van a desaparecer y solo los oscuros van a sobrevivir. Atacar a los oscuros, atacar a los oscuros y quedar solo los humanos, así asegurarse completamente la supervivencia de los humanos, al menos por un tiempo. ¿Qué procede? O sea, estás poniendo en peligro tu vida si aceptas coexistir con los oscuros. Pero tu vida y la existencia de este escalón bajo de la evolución humana, su supervivencia vale más que la supervivencia de este nuevo escalón. Es decir, está justificado todo esto de autodefensa en este caso, que ellos son el futuro, así de simple. Si no sobreviven los oscuros, la raza humana desaparece, porque los seres humanos no están adaptados para vivir en estas condiciones. Entonces justifica, para mantenerse uno con vida, matar a esa otra persona. Bueno, incluso quitando todo esto de los pasos de la evolución, ya es un tema moralmente complicado decir simplemente si toda esta cuestión de protección o de, ahorita se me olvidó el término, pero de defensa personal, es justificado matar a una persona para conservar tu propia vida. Llevándolo a este plano es todavía más complicado, porque así como aquí ya no estamos hablando de un 1-1, porque los oscuros son dos, son mejores, objetivamente hablando. Entonces, ¿qué procede? No sé, es una cuestión muy interesante. Evidentemente si nos ponemos puros así teóricos moralistas, diríamos que pues sí, la humanidad debería reconocer que perdió y dejar que los oscuros avancen, pero al mismo tiempo, ¿es eso algo factible? Es como, todavía queda gente, todavía hay sociedad. Pero bueno, evidentemente no tengo respuestas para al menos esta última parte. Es algo que simplemente es fascinante de pensar, porque pues al final de cuentas eso es pensar. Y ya como pues pensamientos de conclusión de qué me pareció todo esto, el libro me pareció brillante. O sea, me esperaba que me iba a gustar porque el videojuego es muy entretenido. Entonces me esperaba que me fuera a gustar, pero no a esta cantidad. O sea, es tan brutal, me fascinó tantísimo estos momentos de guerra o de más acción, estos momentos de supervivencia, de llegar a ese como sentimiento visceral o simplemente instinto primitivo del humano para sobrevivir, llegar también a estas como relaciones sociales, todas estas conexiones, esta tela de araña entre personas en una sociedad decadente. Es simplemente brutal, brillante, aparte que nada está escrito y traducido de una manera tan espectacular que al menos yo personalmente me perdí en la lectura, así como no me había pasado en años de simplemente sentarme y leer por horas y horas y horas y horas. Y mi highlight de la semana siempre era poder terminar con todas mis obligaciones para poder sentarme a leer y acompañar a Artyom en su aventura. Me parece brillante los temas que trata, cómo los trata,
brillante. No, no puedo esperar a leer Metro 2034, la segunda parte, porque es que es impresionante. Pero bueno, si ustedes han leído este libro, déjenme abajo en los comentarios su opinión. Si han leído el resto de los libros de la trilogía, no me spoileen, pero díganme sus opiniones, qué les parece, cuál de los libros es mejor y ese tipo de cuestiones. Lo dije al inicio, pero un like al video se les agradecería mucho. Suscríbanse al canal si les gusta mi contenido, mis redes sociales, Twitter si les gusta esta camisa que hice yo, Instagram para verla un poquito más a detalle. Pero nada, hasta la siguiente.